3 grupos se disputan dirección de la oposición en Venezuela. Al menos 3 grupos se disputan la dirección de la oposición y luchan entre sí para ver cuál logra un objetivo que comparten, el cambio del actual gobierno. La Mesa de la Unidad, MUD, y el Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a los más grandes e importantes partidos del país, el Grupo Somos Venezuela, liderado por María Corina Machado y ABP, y la nueva plataforma planteada por el excandidato presidencial, Henry Falcón, integrada por Avanzada Progresista, el MAS, COPEI y el Movimiento Ecológico, ponen en marcha, por separado, estrategias a fin de lograr la misma meta. El secretario general nacional de COPEI, Miguel Salazar, detalló a Últimas Noticias, que en la actualidad la oposición está totalmente dividida, fracturada en 3 pedazos, uno que quiere salir de Maduro a los trancazos, otro que quiere salir de Maduro solicitando su renuncia y a través de la Asamblea Nacional, y otro que somos los que queremos salir de Maduro por la vía de los votos. Con su punto de vista coincide, el exsecretario de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, quien aseguró que ahora tenemos 3 mini-MUD, la del G4, AD, VP, PJ y UNT, la mini-MUD de Henry Falcón y la media mini-MUD que comandan María Corina Machado y Antonio Ledesma. Pero más allá del problema de la división y la unidad, para Torrealba, lo más importante es que la oposición no sabe para dónde va. El otro exsecretario de la coalición, Ramón Guillermo Aveledo, reconoció en Globovisión que hoy la oposición aparece ante el país fraccionada, separada, buscando lo mismo por distintos caminos. El camino es la unidad. Los 3 dirigentes políticos también concuerdan en que se impone trabajar por lograr nuevamente una unidad que permita definir una estrategia común del sector opositor. La oposición debe por un lado encarar la protesta, el reclamo, pero también la esperanza de la gente. Tiene unos deberes y son, por un lado, presentarse unida, poner de lado lo menos importante y poner por delante lo principal, que es el compromiso del país, afirmó Ramón Guillermo Aveledo. El abogado considera que desde la MUD, que es la coalición más grande, tiene que haber una mayor cohesión y buscar la fórmula de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue objetivos concretos, realizables, comprometerse con ellos y abrirse a la confianza de otros sectores de la oposición como los que participaron el 20 de mayo, los que tienen posiciones más duras, los disidentes del chavismo. Tiene que haber un espacio de encuentro donde nadie sea el hegemón de nadie. Torrealba lamentó que Venezuela no cuente con un liderazgo nacional en la oposición y se encuentre disputando la hegemonía al autoritarismo. Quien ha dicho que la comunidad internacional sola hace milagros, si no hay una fuerza interna el apoyo internacional se disuelve, señaló. Salazar indicó que aunque no hay reuniones formales entre los diferentes factores opositores, COPEI está haciendo todos los esfuerzos, todo lo necesario, para lograr reunir a toda esa oposición, y ellos tendrán que hacer lo propio, y yo tengo la fe que la sindéresis va a retornar y vamos a lograr unirnos y llevar una sola estrategia. Propuestas. Torrealba propuso en Unión Radio, que se convoque un congreso de reunificación de la sociedad democrática para concretar un liderazgo que esté a la altura de la exigencia ciudadana y evitar continuar que nos sigamos destruyendo y flagelando. Voluntad Popular, tras un encuentro federal de activistas, EFA, se comprometió el viernes a impulsar y convocar un gran acuerdo de unidad nacional con un objetivo muy claro y concreto, contar con una única y compartida estrategia para las 3 fases de esta lucha histórica, la liberación de Venezuela, la transición democrática y el rescate y transformación de Venezuela que le brinde soluciones, estabilidad y progreso a todos, informó La Tolda en un comunicado. También el partido dijo que trabajará para organizar a los venezolanos. Aveledo saludó la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre. Cree que la iniciativa es un buen ensayo como una semilla y no se puede considerar que tenga paredes, ese es el piso. El excandidato presidencial, Henry Falcón, dijo que trabajan en la definición de un plan de acción y una ruta democrática para el rescate de Venezuela a través de la plataforma que indicó busca articular con la MUD y el Frente Amplio en igualdad de condiciones. Desmovilización.
La división de la dirigencia opositora repercute en sus seguidores. El secretario de la Tolda Verde aseguró que la situación de la oposición es la que tiene prácticamente al país sumido en esta calamidad, porque no tenemos la capacidad suficiente para unirnos y salir del verdadero problema que es el gobierno nacional. Cada grupo está desarrollando su estrategia con muy poca fuerza, y muestra de ello, según dijo el dirigente copellano, es la poca respuesta que tiene la MUD en sus llamados a acciones de calles o los resultados electorales del pasado 20 de mayo donde Falcón no logró la votación ni del 10% del padrón electoral. Para Abeledo la unidad no se agota en todos los que hemos luchado por un cambio en Venezuela a lo largo de estos años, porque esa mayoría que ahora necesita un cambio incluye a muchas personas que tuvieron fe en Hugo Chávez y ahora se encuentran frustrados porque la crisis de Venezuela afecta a todo el mundo y en profundidad. El excandidato presidencial indicó que los venezolanos reclaman hoy más que nunca del liderazgo colectivo, del equipo y la articulación en lo político, para abordar de manera certera el problema económico y social. Ratificó que a través de esta nueva plataforma opositora recorreremos el país de punta a punta, acompañando la lucha social en barrios, pueblos y campos. Estaremos al lado del venezolano de a pie que hoy reclama ser escuchado y atendido en sus problemas. Tres grupos se disputan dirección de la oposición en Venezuela. Al menos tres grupos se disputan la dirección de la oposición y luchan entre sí para ver cuál logra un objetivo que comparten, el cambio del actual gobierno. La Mesa de la Unidad, MUD, y el Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa a los más grandes e importantes partidos del país, el Grupo Somos Venezuela, liderado por María Corina Machado y ABP, y la nueva plataforma planteada por el excandidato presidencial, Henry Falcón, integrada por Avanzada Progresista, el MAS, COPEI y el Movimiento Ecológico, ponen en marcha, por separado, estrategias a fin de lograr la misma meta. El secretario general nacional de COPEI, Miguel Salazar, detalló a Últimas Noticias, que en la actualidad la oposición está totalmente dividida, fracturada en tres pedazos, uno que quiere salir de Maduro a los trancazos, otro que quiere salir de Maduro solicitando su renuncia y a través de la Asamblea Nacional, y otro que somos los que queremos salir de Maduro por la vía de los votos. Con su punto de vista coincide, el exsecretario de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, quien aseguró que ahora tenemos tres mini-MUD, la del G4, AD, VP, PJ y UNT, la mini-MUD de Henry Falcón y la media mini-MUD que comandan María Corina Machado y Antonio Ledesma. Pero más allá del problema de la división y la unidad, para Torrealba, lo más importante es que la oposición no sabe para dónde va. El otro exsecretario de la coalición, Ramón Guillermo Abeledo, reconoció en Globovisión que hoy la oposición aparece ante el país fraccionada, separada, buscando lo mismo por distintos caminos. El camino es la unidad. Los tres dirigentes políticos también concuerdan en que se impone trabajar por lograr nuevamente una unidad que permita definir una estrategia común del sector opositor. La oposición debe por un lado encarar la protesta, el reclamo, pero también la esperanza de la gente. Tiene unos deberes y son, por un lado, presentarse unida, poner de lado lo menos importante y poner por delante lo principal, que es el compromiso del país, afirmó Ramón Guillermo. Torrealba propuso en Unión Radio, que se convoque un congreso de reunificación de la sociedad democrática para concretar un liderazgo que esté a la altura de la exigencia ciudadana y evitar continuar que nos sigamos destruyendo y flagelando. Voluntad Popular, tras un encuentro federal de activistas, EFA, se comprometió el viernes a impulsar y convocar un gran acuerdo de unidad nacional con un objetivo muy claro y concreto: contar con una única y compartida estrategia para las tres fases de esta lucha histórica: la liberación de Venezuela, la transición democrática y el rescate y transformación de Venezuela que le brinde soluciones,
estabilidad y progreso a todos, informó la tolda en un comunicado. También el partido dijo que trabajará para organizar a los venezolanos. Abeledo saludó la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre. Cree que la iniciativa es un buen ensayo como una semilla y no se puede considerar que tenga paredes, ese es el piso. El excandidato presidencial, Henry Falcón, dijo que trabajan en la definición de un plan de acción y una ruta democrática para el rescate de Venezuela a través de la plataforma que indicó busca articular con Guillermo Abeledo. El abogado considera que desde la MUD, que es la coalición más grande, tiene que haber una mayor cohesión y buscar la fórmula de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue objetivos concretos, realizables, comprometerse con ellos y abrirse a la confianza de otros sectores de la oposición como los que participaron el 20 de mayo, los que tienen posiciones más duras, los disidentes del chavismo. Tiene que haber un espacio de encuentro donde nadie sea el hegemón de nadie. Torrealba lamentó que Venezuela no cuente con un liderazgo nacional en la oposición y se encuentre disputando la hegemonía al autoritarismo. Quien ha dicho que la comunidad internacional sola hace milagros, si no hay una fuerza interna el apoyo internacional se disuelve, señaló. Salazar indicó que aunque no hay reuniones formales entre los diferentes factores opositores, COPEI está haciendo todos los esfuerzos, todo lo necesario, para lograr reunir a toda esa oposición, y ellos tendrán que hacer lo propio, y yo tengo la fe que la sindéresis va a retornar y vamos a lograr unirnos y llevar una sola estrategia. Propuestas. La MUD y el Frente Amplio en igualdad de condiciones. Desmovilización. La división de la dirigencia opositora repercute en sus seguidores. El secretario de la Tolda Verde aseguró que la situación de la oposición es la que tiene prácticamente al país sumido en esta calamidad, porque no tenemos la capacidad suficiente para unirnos y salir del verdadero problema que es el gobierno nacional. Cada grupo está desarrollando su estrategia con muy poca fuerza, y muestra de ello, según dijo el dirigente copellano, es la poca respuesta que tiene la MUD en sus llamados a acciones de calles o los resultados electorales del pasado 20 de mayo donde Falcón no logró la votación ni del 10% del padrón electoral. Para Abeledo la unidad no se agota en todos los que hemos luchado por un cambio en Venezuela a lo largo de estos años, porque esa mayoría que ahora necesita un cambio incluye a muchas personas que tuvieron fe en Hugo Chávez y ahora se encuentran frustrados porque la crisis de Venezuela afecta a todo el mundo y en profundidad. El excandidato presidencial indicó que los venezolanos reclaman hoy más que nunca del liderazgo colectivo, del equipo y la articulación en lo político,